Inclaudicable. Un comunicado y condena el hecho de que la Procuraduría General de la República Tenaz. porque todos los presos vinculados al tema del seguro social van pa'l pozo. Incontenible. El abogado está a sus anchas. Estirpe periodística por excelencia. ¿Cómo voy a permitir yo que dirijan mis pensamientos unos delincuentes, ladrones? Él es Esdras Amado López. Y justamente el año que yo voy a entrar al colegio, un 1 de diciembre él falleció, en el 83. No, buen amigo de mi padre y nuestro, aprendimos a respetarlo, don Juan Cepeda, toda una institución en eso de los negocios, sí. Un hombre muy honrado, correcto, a carta cabal, y qué bueno poder recordarlo hoy. Pero él tenía ya otros hijos. Sí, sí. ¿Y cómo fue esa relación entre los hijos de don Juan y ustedes? Pues la realidad, yo estaba muy pequeña, ¿verdad? Que decirle, el tiempo que mi mamá pues convivió con él y procrearon 2 hijas, 2 hermanas menores, yo no tenía comunicación con ellos. Yo empecé a tener así, o sea, nos identificábamos, sí, ¿verdad? Sí. Pero ya tener comunicación fue poco. Fue poco, pero de igual forma sí, nos los conocimos a todos, ¿verdad? Eran como que son 4 varones y 2 mujeres. Y últimamente, pues no, yo no tengo relación con ninguno de ellos. Entonces su mamá se queda en la carnicería que era de don Juan y ella se ha mantenido ahí durante todo este tiempo. Así es. Pero la vida le depara a usted la oportunidad también de compartir. ¿Cuándo ya toma la decisión Xiomara Andino y dice, no, ya me voy a casar? ¿O aparece el novio por ahí? Bueno, yo llego, ¿verdad?, ahí al Mercado San Isidro cuando tenía 15 años. 15 años, mi mamá, fue poco el tiempo que estuvo ahí en la carnicería, ¿verdad? Ese trabajo es un trabajo muy pesado, es duro, no es un trabajo muy fácil para una mujer. Pero a mí sí me gustaba el negocio, a mí me ha encantado el comercio de Tezipota, a mí me ha gustado. Sí. Y en su momento pues yo le dije a mi mamá, ¿verdad?, de que me diera la oportunidad de quedarme en el negocio porque ella en su momento pues tenía pues algunos pensamientos de repente de vender el negocio. Y le manifesté a mi mami que me diera la oportunidad de quedarme ahí en el negocio y ver qué podíamos hacer. Trabajé ahí en la carnicería desde la edad de 15 años. Como a los 17 años, ¿verdad? Ya en el colegio, pues uno se enamora, tuve ahí mi novio. Y luego, dentro del comercio, dentro del sector ahí, pues la mayoría son varones. En ese tiempo, mujer en el sector de carnicerías. Solo éramos 2. Esperancita estaba. No, doña Esperanza ya se había retirado porque ella estaba en la bodega. Una mujer linda, Claro, sí. Estaba también la esposa de don Carlos Velázquez. Entonces solo éramos doña Rosy y mi persona. Solo éramos 2 mujeres en el sector y de ahí solo varones. Luego, como a unos 3 años, llegó ahí esta señora, doña Rosa Cáceres. Sí. ¿Se recuerda usted, claro, verdad, sí. de doña Rosa Cáceres? Ella, quien estaba en el negocio, era el esposo, sí, ¿verdad? Don Humberto. Humberto, sí. Sí, estaba Humberto. Él era el que estaba en el negocio, pero luego llegó ella, entonces ya éramos 3. Y en la carnicería, ¿verdad? Ahí donde Oscar, mi hermano, su hermano Oscar Aguilera, ahí trabajaba en ese tiempo Leslie. ¿Se recuerda de Leslie? Claro, un buen. Entonces, hijo también de un buen amigo. Es correcto, el hijo de este señor se llama el hermano de Humberto García. No me recuerdo, pero a mí me gustaba Leslie. O sea, nos gustábamos ambos. Y yo llegué al negocio, pasé, ¿verdad?, de la mañana y saludé.
Y entonces ya vi que Leslie no estaba y quien me saludó fue Pedro. ¿Verdad? Como en ese tiempo llegar a las carnicerías a las 5 de la mañana ya todo el mundo estaba trabajando. Activo, sí, estaba activo porque en esos años 6:15, 6:30 abrían ya los portones y ya uno tenía que estar disponible para atender su clientela. Entonces paso por la carnicería, ¿verdad? Y le digo, hola, buenos días. y viene Pedro y separa la carne. Cuando se para aquí, miro que no es Leslie, que me saluda. Y Leslie le digo. Entonces, no, me dice, él dejó de trabajar desde el día de ayer. Ya, ok, adiós. Lo flechó. Y desde esa fecha, ¿verdad? Pues él ya anduvo ahí viendo de quién era hija, dónde trabajaba, qué hacía. Así los intereses de todo hombre. pero muy trabajador. Pedrito es un hombre muy honrado, muy correcto. Él laboró muchos años con mi hermano y mi cuñada y ellos tienen un alto concepto de lo que él como Pedro persona. desde el 87 se superó. Desde el 87 Pedro era empleado de Juanita, ¿verdad? Y de Oscar ahí en el negocio, y en el 95 pues tomaron la decisión de venderle el negocio, pero desde el 87 labora ahí en la Única. ¿Y usted cuándo le dio el sí a él? ¿Cuándo empezaron a andar? ¿En ese interín? ¿Perdón? ¿En ese interín de tiempo empezó a andar con él? Es como un año después. Pero le costó a él, o sea, el tema de ligar a su hermana, usted bien quería, usted bien... Sí, claro. Claro, no es que no fue no fue a la primera, no fue que ella me vio y ahora dije que sí, no, tampoco. Pero él así, sí no. se flechó. Pues sí, digo, anduvo, qué bonita. anduvo, sí, yo era una chica delgadita, ¿verdad? Y bueno, en fin, tantas cosas. ¿Y cuánto tiempo deciden ya entonces se hacen novios, y a cuánto tiempo deciden ya casarse? A los 3 años. A los 3 años. A los 3 años. Ahí lógicamente que empieza una nueva vida y aparecen los hijos. ¿Cuántos hijos tienen? Tenemos 3 hijos. 3 hijos. ¿En qué edad están? Tengo una de 27, 19 y 9 años. O sea que se casó muy joven entonces ustedes. ¿Ya tener una hija de 27? Sí, mi primera hija la tuve a los 20 años. Qué bien. ¿Y qué ella está estudiando o ya finalizó sus estudios? Está por finalizar. Ella estudia arquitectura. Qué bueno. Está por finalizar, linda. Ya 2 clases. ¿Y los otros 2? Mi otra hija, ¿verdad? Ella pues es pasante de la carrera de medicina. Y tengo un varoncito de 9 años que está en 3er grado. No, ella es el que manda. ¿Cree usted? Es el consentido. Sí, el consentido, ya, varón. Sí, es mi único varón. Poderoso ahí con Pedrito entonces. Él se llama Pedrito también. Y es el mundo del negocio. Usted me dice que le encantó el mundo del negocio. Sí, claro. Y a ver si nos puede contar esa parte de la historia cuando usted asume la responsabilidad de quedarse con el negocio, asumió usted ese reto y lo ha sacado adelante. Claro. Según nosotros conocemos, ha sido usted exitosa en un negocio como este. No, claro. Tenía que 16 años. ¿Desde entonces? 16 años, sí. Desde la edad de 16 años ya asumí el negocio yo sola. ¿Y 16, 17 años. ¿Y cómo se manejaba ese negocio? No, en ese tiempo, bueno, habían altos y bajos, ¿verdad? Porque el negocio no siempre es floreciente, siempre hay altos y bajos, pero igual, a mí me gustaba. En ese tiempo, pues no tenía mucha experiencia, ¿verdad? En cómo administrar el negocio. Uno siempre dependía de empleados. Tenía un trabajador él ya falleció, pero a él yo le debo todos mis conocimientos en cuanto a la administración, ¿verdad? De lo que es el negocio. Era una persona que me recuerdo que en una ocasión él me estaba enseñando a cómo yo tenía que sacar las piezas, y en una ocasión le corté el filete por mitad, y eso es ante una persona, ¿verdad? Que es buen administrador en un negocio y que uno le corte mal las piezas,
es O sea, un usted pecado. Usted aprendió a descuartizar. Claro, todo. Yo el negocio, si no tengo empleado, pues yo le echo a andar el negocio yo, porque yo puedo hacer toda, ¿verdad? La parte laboral. Y me recuerdo que a veces le corté un filete por mitad y me puso a costurarlo. Para que no se te olvide que no debes de hacer eso. En otra ocasión, en aquel tiempo se recuerdan que los anillos de graduación eran una pelotita, ¿va? Ajá. Y igual le hice otro desastre y estaba agachada terminando y me dio con el anillo en la cabeza. No, sí, era un poco grosero, pero así se aprende. Y así aprendí, ¿verdad? Y llevaba la responsabilidad de la casa. Mi mamá, pues, ella en la casa me cuidaba linda, mi primera hija. Y yo tenía la responsabilidad de toda la casa, de mis hermanas estudiaban en colegio privado, una de ellas, y de igual era mi responsabilidad. Terminé mis estudios en la noche, ¿verdad? Igual responsabilidad mía pagarme mi colegio. Entonces, no, la vida no ha sido fácil. Sido tan fácil. Sí, No ha sido tan fácil. Decía usted que pocas mujeres en el negocio Sí. de la carnicería. ¿Y cómo era el trato para llegar y como comprar el producto? Que usualmente era un trato entre hombres y creo que hasta ahora también. Un trato entre hombres, ¿y eso le dificultó a usted o no? Para el trato entre ¿De comprar nosotros. producto? Sí, claro. Como ya machismo, Claro, ya porque los dueños de nuestros proveedores en su mayoría eran varones, pero también había mujeres. Por ejemplo, estaba Ana Lanza, estaba Reinita, su hermana, Sí, ¿verdad? Y de ahí estaba Toñita. sí. Y de ahí eran varones. Pero igual estaba Doña Esperanza, Esperanza Tercero. Pero de igual forma, cuando uno va al negocio y cuando ya uno lo conoce, a mí no me iban a dar de repente lo que a mí no me gustaba, porque si usted trae mala calidad, pues déjeme decirle que va en pérdida, usted no va a tener utilidad. Entonces, no, ahí hay que tener uno, ¿verdad? Esa firmeza, decisión, El carácter, en fin, sí. carácter, de que no solo porque seamos mujeres, es que a nosotros nos van a dar lo que los varones no quieren. Me recuerdo en una ocasión, había una escasez de carne, una escasez increíble, pero Ana Lanza, en ese tiempo ella estaba viva, y traía, ¿verdad? Ella era la proveedora mayoritaria. Y había un compañero, se llama César, él tiene un negocio aquí por el Seguro Social en Barrio Abajo. Y le digo a doña Ana Lanza, le digo, doña Ana, yo quiero tal carne que está ahí. Sí, Xiomarita, porque hasta en el negocio me han dicho Xiomarita. Y me dice, sí, Xiomarita, esa carne le voy a dar. Y sale César y le dice, doña Ana, pero es que esa carne fui yo quien la escogí. No, le dice, pero es que la voy a dar a Xiomarita. Ay, dice, esta cipota ya me vino a quitar la carne. O sea, vea, ¿verdad? Porque le voy a decir que dentro de ahora hay muchas mujeres en las carnicerías, ¿verdad? Ya vemos más. Pero en ese tiempo que éramos menos, que decirle de un 100%, tal vez un 4% éramos mujeres, después solo eran hombres. Estábamos ahí en las bodegas hasta las 10, 11 de la noche esperando la carne, sin ningún problema, porque la zona de Comayagüela pues no era conflictiva. Ahora es difícil. Antes sí, uno a las 3 Antes de la nos mañana. íbamos, sí. Por ejemplo, nosotros nos levantábamos a las 3, 4 de la mañana, íbamos ahí a la zona del Chiverito y la gente estaba ahí. Le comento yo a Alan aquí en el programa, uno se tomaba una tacita de café, su pan blanquito ahí, de manera tranquila, y el delincuente como que se daba cuenta que la gente estaba trabajando y él si iba a cometer algún delito lo hacía muy alejado de los lugares donde se hacía la labor. Cometían el delito y salían corriendo. Sí, salían corriendo, no era tan complicado. Ahora, pero bueno, aparece el negocio, se dedica usted a la actividad comercial, pero en su vida aparece otra actividad que la tiene ocupando puestos de importancia. ¿Cómo logra meterse al tema de las cooperativas? Porque uno regularmente lo que lleva es, si quiere, dice, no voy a abrir una cuenta en la cooperativa, mete el dinero y con eso se conforma. Así es. ¿Cómo se interesó usted en la cooperativa? En la cooperativa empiezo, ¿verdad?, en estos conocimientos cooperativos cuando
Estamos hablando en el 99. En el 99, mi mamá siempre me decía, Xiomara, afíliate a la cooperativa, afíliate, porque ella se afilió, ¿verdad?, a la cooperativa, fue directivo de la cooperativa San Isidro, y me manifestaba, afíliate, Xiomara, y uno siempre, ¿verdad?, en su rebeldía, pero al final me afilié a la cooperativa San Isidro en el 96, y en el 99 me recuerdo que iba a haber una asamblea, y Salomón Quirós, que en paz descanse porque ya falleció, llegó al negocio. Llegó al negocio y me dice, fíjese, Xiomara, que yo quiero que usted vaya, me dice, a la asamblea y la queremos proponer en un cargo. Entonces, ay, don Salomón, le digo yo, pero uno cuando no tiene estos cargos es bien aferrado al negocio, ¿verdad? Porque el negocio, si usted no lo está asistiendo, también es complicado cuando no está ahí presente, como dice uno, ahí es 24/7. Entonces le digo yo, pero bien, le digo yo, si usted considera que yo le puedo apoyar, está bien, porque desde años atrás yo era dirigente en el sector de las carnicerías. Entonces, a pesar de que solo yo era mujer, porque ya doña Rosa, ella ya no estaba dedicada a andar en las actividades, ¿verdad?, de reuniones de las carnicerías, pero yo sí, y era coordinadora del sector de carne. Es que se empezaron a organizar las personas de las carnicerías por la dificultad que hubo en algún momento en cuanto a los precios y a la falta de que llegase carne a la capital. Es correcto, en el 89. En el 89 hubo un gran problema, perdón. Pero se tuvieron que organizar para afrontarlo. Nos organizamos, ahí fue cuando ADECAR obtiene su personería jurídica. Desde el en 89. Ese tiempo, es correcto, porque sí hubo un problema y cuando tuvimos esos problemas, ¿verdad?, dentro del sector de carnicería, fue cuando nosotros perdimos la víscera. En esos años. Y vale la pena explicarle a la gente qué es lo que ocurría. Sí, había problemas, ¿verdad?, con los precios, entonces que nosotros proponíamos comprar a precios de repente, y no estábamos hablando del empira, sino que uno peleaba tal vez 20, 30 centavos, ¿verdad?, con los proveedores, y los proveedores decían que ellos no podían, porque no podían cubrir de repente sus gastos que tenían, ¿verdad? Y entonces en algún momento los proveedores se organizaron, ellos tenían, ¿verdad?, porque ellos estaban organizados, que era cuando ellos tenían la cooperativa Fe y Esperanza ahí en Pronteca, y ellos se organizaron, ¿verdad?, y manifestaron. Yo fui miembro de esa junta directiva. Usted fue miembro, ¿verdad? De la cooperativa Fe y Esperanza. Pero se daba un fenómeno, es que anteriormente, cuando destazaban la res, le vendían le pesaban la res, pero no sé, se había estirado que el hígado, los pulmones, el corazón, o sea, la víscera, el mondongo, la cabeza, el mondongo, la lengua, la cabeza, con todo y lengua, era propiedad de no del dueño sino que tenía que darle. Después de que le pesaba la res o la media res, tenía que darle la mitad o completamente las vísceras al que se las compraba. Entonces, se había estilado, que no era, algunos decían, no, es que es correcto, pero de repente era incorrecto porque el dueño del ganado era el que tenía que ser dueño del hígado, del corazón. Pues. Pero eso creó toda una crisis, ¿verdad? Porque era regalado, completamente regalado. Y entonces eso creó una crisis, y de ahí creo que aparecen las asociaciones y empiezan a pelearse por precios y cuestiones de esta. Es correcto, en ese tiempo, ¿verdad? La víscera se la daban al detallista. Sí. Se la daban al detallista, es que tenía lógica. Yo sé que ya eso nosotros no lo vamos no, porque ya ahora ya es como conflicto de intereses, sí. ¿Verdad? Con el proveedor, pero tenía lógica que fuera del detallista, porque la piel a quien le quedaba era al proveedor. Okay. Al proveedor, a nuestro proveedor le quedaba sí, ¿verdad? Y entonces después decía, ok, les vamos a rebajar los 20 centavos, pero no les vamos a dar la víscera.
Y la víscera en ese tiempo solo costaba 80 lempiras. Todo eso, 50 lempiras. No, si era regalado, fíjense que yo me acuerdo que... No, ya para nosotros, Sí, lo sí. que nosotros podíamos sacar era algo mínimo. Sí, imagínense que yo estoy dentro del negocio cuando yo compraba la libra de carne que a 1.30, 1.40. Pues ya. Por mayor, ¿verdad? Y yo vendía que podíamos dar a 2.20 la libra de Pues carne. ya estoy viejito, yo fíjese que... No, que va. En el tiempo que yo no recuerdo, ¿sabe cuánto costaba la libra de carne ya en Canal? 45 centavos, 50 centavos. Y cuando había abundancia de que venía mucha carne, costaba 40, 30 centavos la libra. Y se la dejaban fiada los señores que venían porque ya no la podían vender. Hay otra modalidad en el caso de la carne que no ocurre en otro negocio. Y es que usted le da la carne, le daba la res, no sé si eso ha cambiado un poco, pero en ese tiempo usted le daba la res al carnicero y no le daba nada a él de dinero, sino que él al crédito le pagaba hasta que terminaba de vender la carne. Entonces usted iba en el día y lo que vendía él le abonaba una parte, al siguiente día usted iba y le terminaba de abonar. Y que no se estila en otro negocio. Ahí pero siempre se mantienen los créditos. Siempre mantuvo esa costumbre. Siempre. Sí. Pero en aquel tiempo, ¿verdad? Bueno, había veces que la carne la iban a comprar aquí al Cerro de Ula. Sí. Mi papá. Su papá yo creo que iba al Cerro de Ula. Venían, por ejemplo, de los proveedores de carne de aquí del Distrito Central eran de Choluteca. En el departamento de Choluteca venía gente de Namasigüe, de Pespire, de Sabana Grande, pero más era de Choluteca. Entonces nosotros nos íbamos, toda la noche teníamos, por ejemplo, cuando había escasez de carne, nos íbamos a las postas de Luarca, ahí a esperar cada carro que llegaba, porque había que acapararlo, el carro que iba llegando, para ver si le vendía a uno la carne o la piel. Entonces ahí fue donde se empezó, realmente la cantidad de carne que se consume, yo estoy sorprendido. Prodeca llegó un tiempo que diariamente destazaba 400 reses. Los sábados. No, diariamente, 200, 300, 400 o sea, reses. ¿En un día? En un día, todos los días. Ahora, ¿cuánto a la semana? Unas 200. No, tal vez un fin de semana. Pero han habido días cuando hay escasez de carne que lo más, bueno, según lo que yo he escuchado, ¿verdad? 15 reses. Cuando hay escasez, cuando hayan habido escaseces, han llegado a sacrificar 15 animales. Sí, pero ahí en ese tiempo... Pero ahora, fíjese que cuando tuvimos grandes problemas, era cuando entraba un señor de Nicaragua, el Muco. Sí. Ahí sí teníamos grandes problemas nosotros. Ahora no, este año no hemos vivido, el año 2016 no vivimos crisis. Este año, pues de igual forma, no hemos vivido así crisis de decir definitivamente no hay carne, no. Pero por ejemplo, yo recuerdo que en ese tiempo, cuando era escasez en Tegucigalpa, es que solo mataban 100 reses, o 80 reses al día. Y en este tiempo es 15 al día, en la semana 200 reses a la semana. Y antes eran 600, 700, y había menos población. Pero ahí donde está. Pero había menos supermercados. Sí. Pero es que el supermercado trae carne de exportación. No todos. No, tal vez ahora, pero por ejemplo, hay proveedores que le entregaban a la colonia. Sí. Habían otros proveedores que entregaban en el Jeep, sí, me imagino claro. que pedían exclusividad claro. en la operación. Sí, claro, los supermercados no piden mala calidad. Ahí llegan son que novíos de 400 libras hacia arriba, 500 libras hacia arriba. Y no desperdician absolutamente nada. Ellos no Ahora, pero ese punto de comparación entre la decisión que tiene que tomar uno en ir al supermercado o ir a la carnicería del mercado. Mucho más barato y mejor calidad. Más calidad. Sí. Es más cómodo, es que los supermercados le venden carne últimamente y ahora sí ellos compran carne de exportación, o sea, carne de empacadora, ¿verdad? La venden, por eso es más caro. Ellos le compran, parece que el Corral pues apoya mucho a los supermercados, ¿verdad? A Jeep, las colonias. Antes pues estaba esta empacadora Continental. Ahora pues creo que el mayor fuerte es creo que es el Corral. Es que veo que ¿verdad? Pero ahora veo tan práctico todo. Fíjese que uno va a un supermercado
Y yo creo que también es parte de la forma de venderle a la gente. Entonces uno viene un paquete bien bonito, un paquete. Entonces vienen 3 tipos de carne y un tipo de chorizo. Entonces le venden una bandeja empaquetada y le dicen, viene todo para la parrillada, le dicen. Le viene tanto de cerdo, correcto. tanto de res, tanto chorizo. Pero combo. para Solo yo para hacer ponerlo. números con Es un respecto combo. a lo que le cuesta en el mercado, le cuesta el triple. Es un combo. Es un combo. Es El un combo, combo, pero pero es son carísimo. carnes que tienen un proceso de maduración, porque así se le llama, ¿verdad? El proceso de maduración de 21 días. Entonces la carne viene exageradamente, ¿verdad? Con preservante. hielo. No, Sí. ¿eso de que inyectan Es la que, carne? No, no. al ganado sí, no, es que no. depende del No, Escucharon una vez. a veces, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede verlo en las molidas. En las molidas sí siempre Sí. hay de primera, de segunda y de tercera. Hay algunas situaciones que se le agregan, ¿verdad? Algunos componentes ahí que se le agregan. Eso lo hacen las empacadoras, no lo podemos nosotros obviar. Diferencia a las carnicerías. La carnicería es una carne fresca. Siempre. Siempre, porque nosotros pedimos negocio a diario, prácticamente a diario. Entonces, la carne que se vende en las carnicerías es completamente fresca. precio La es carne necesita un habitualmente. tiempo de maduración, eso tenemos que estar nosotros bien claros, ¿verdad? ¿Y cuál es el proceso de maduración? Es cuando se sacrifica, ¿verdad? Una res y trate que se sacrifica, pues es el procedimiento en la pista, ¿verdad? De destace, se lava, ya la sierra, pues hace las partes y tendría, ¿verdad? Llevar un proceso de maduración cuando de la pista sale para el cuarto frío. Ese cuarto frío tiene que estar automáticamente bajo cero. Es completamente súper helado. Entonces ahí, porque la carne se lava con agua caliente, pasa ese proceso de refrigeración bajo cero, tiene que estar ahí aproximadamente, ¿verdad? 21 horas. Y ya luego pues ya tiene que pasar a los termoquín y trasladarlo a las bodegas. Acá no, acá en Pronteca se sacrifica, solo hacen lo necesario, inmediatamente tal vez alguna hora va a estar en el cuarto frío y luego va al termoquín y en algún momento cuando la carne ya viene acá, ya viene hasta calientita, ¿verdad? Pero es la misma demanda. Pronteca pues en su momento pues no tiene, ¿verdad? Esas disponibilidades. Yo estuve en el Zamorano, en la escuela agrícola, estuve ahí sacando un curso aproximadamente de 15 días y es una belleza estar ahí. Ahí ¿Verdad? tienen los Se procesos. conoce, sí, ellos tienen los De procesos. primera, ¿verdad? Y entonces tiene los el procesos. caso de la carne, yo la prefiero de la carnicería. Claro, Independientemente claro. Claro. de lo que se diga, Y esta gente- y en el precio, yo vuelvo a insistir, el precio es muy diferente, casi de 20 lempiras más en un supermercado, y no es cierto, En algunos casos. y no es cierto que la carne del supermercado es mejor que la del mercado, porque usted tiene las ventajas, bueno, yo porque conozco, pero aunque usted no conozca, pero usted le dice, mira, deme de esa carne, y le dan. Y el carnicero sabe cuál es el corte para que la carne no sea tan dura. Es Pero usted correcto. en el supermercado se la meten en la bolsa y a usted Ahora, hay hay un lugar Sí. que me lo mencionan a diario y que a veces tengo que ir por circunstancias, y es Delicatessen. carne Dicen calificada. que es buena. Y Ah, uno no, ve ahí no. que tienen el... No, ahí es ya la escuela Ellos más son grande. proveedores. Ya la Son escuela, ellos la mismos. escuela más grande De producción carniceros. de carne es Delicatessen. es ahí, en la Delicatessen. Delicatessen. Y sabe que don Jorge Torres, él entró como carnicero al supermercado y es un hombre trabajador. Ujú. Usted llega y no lo identifica entre los trabajadores y él todo el tiempo con su Igual. gabacha, con sus Sí. botas y trabajando. Entonces había un alemán que puso el supermercado, pero al verle a él tanta actividad le dijo, fíjate que cipote, le dijo, no te quieres ir para Alemania, te voy a mandar a Alemania para que aprendas bien la carnería. Y se fue para Alemania y toda esa tecnología, él se pudo haber ido para Alemania o para cualquier parte del mundo y sería un hombre archimillonario, pero él dijo, no, yo voy a hacer escuela aquí en Honduras. Entonces la gente que trabaja con él, el otro día en el hospital, en el seguro, encontré a uno de sus trabajadores que yo lo Ajá. conozco,
que era ayudante de carnicería en Delicatessen. Entonces, esa es la escuela, no solamente en el trabajo de la carne, sino que también en la producción de los. O sea de que los ahí es bueno, ¿somos? Sí, el mejor chorizo barbacoa, Sí. Delicatessen. en todo Tiene una sentido. demanda increíble, Delicatessen. Y la higiene, Yo la he ido higiene. un par de La higiene. veces ahí y Sí. pasa repleto. Sí, sí. Es una locura, y hay que ir con tiempo. Es con paciencia tiempo, que uno porque no tiene que tiene, hacer cola. ¿verdad? Sí. Y la higiene, él tiene sus propios destazaderos. Y entonces toda la tecnología es alemana. Sí, ¿verdad? Todo Que esa es en una el historia. Zamorano. Que esa es una historia. La historia que me parece, algún día quizá la podemos contar acá en el programa, ¿verdad? Sería interesante. Pero para nosotros, aun con todo eso, sigue siendo más valioso el testimonio del carnicero en el mercado, ¿verdad? Sí, es bien que no particular hay eso. refrigeración. Ah, eso le iba a preguntar. Es que no hay refrigeración. No es carne que está llena de refrigeración, llena de hielo. No. La carne es fresca. completamente fresca. Y en los promedios Fresca, de carne que tienen fresca. que comprar y cómo se mueve, esa experiencia es maravillosa porque ocupo comprar tanto y Es usted sabe correcto. que eso es lo que se le vende en promedio. Es Lo correcto. que pasa es que uno se va haciendo también. Es que de acuerdo a la demanda. Usted obtiene su producto, pero es de acuerdo a la demanda. Y usted ya acuerdo a la tiene demanda. una cartera de clientes, ¿verdad? Que no la necesita tener, pero ya, Ya eso la no. tiene en la mente. Mental. Los lunes llega tal señora, el martes llegan tantos, el viernes necesito. No, y los tal. pedidos se van Y en los cuanto a pedidos se ingreso. van. Es por ingreso. Sí. Es por ingreso. Es Ahora, por una ingreso, pregunta. es por ingreso, porque los clientes pueden ser menos, pero la demanda es en lo que usted En, lleva. en promedio. Ahora, Es una correcto, pregunta. en promedio. Usted es experta en conocer cada una de las piezas. O sea, ¿qué tan buena es para prepararla? ¿Qué tan buena es para cocinarla? Igual. O sea, bistec, Igual, lo hígado, que sea. filete. Yo le doy su servicio en lo que usted guste. En lo que usted guste y le puedo dar el servicio como mi cliente en el negocio, como también le puedo dar el servicio ya una vez solo para que lo disguste. Igual. Ahora, y fíjese, Excelente, ¿verdad? ¿sabe usted que los cortes que se utilizan aquí, que al decírselo yo a ella entiende? El tajo negro, el cuzuco, el Cabeza filete, de el lomo. lomo, la cabeza de lomo, Punta de tajo. la punta de tajo, el La mano de pecho, piedra. todas esas Pecho, el cuestiones. otro día, Todo- Plantas. Todos esos cortes, Mm. quien los trajo a Honduras fue, creo que en primera instancia fue don José Pérez, el papá del dueño de CIDE. Y posteriormente vino otro español, el señor Álvarez, don Benito Álvarez. Don Benito Álvarez, buen amigo, O sea, un español, cortes. Don Benito. pero él tenía su carnicería Él ahí tenía, sí. en el mercado. Entonces, ellos trajeron ese estilo. No hay en ninguna parte de Honduras, usted va a ver los cortes que hay en Tegucigalpa. Usted va aquí usted va a Choluteca, que Ah, ya sí, tienen, no hay ya tienen cortes, empacadoras no. y todo. No, ahí no. Usted le dice, deme una libra de lomo. Ellos le pueden dar cualquier carne. Pero en Tegucigalpa, la gente que entonces la gente, esa era la ventaja, que la gente conocía, no, cuidadito, no, a mí no me va a dar para asar pecho, a mí tiene que darme cordón, Claro. que el cordón es lo más blandito, Es lo la mejor blandito. carne para asar es la blandita, y blandita es el cordón. Jugosa. Pero esos conocimientos fueron españoles los que los trajeron aquí. Colonizaron en eso también. En eso, también. ahí no, Sí, ¿verdad? Bueno, y aquí fue donde se aprendió. Aquí En fue la escuela. capital, o sea que en San Pedro es complicado hablar de esos No términos. sé si No, usted le da igual, mucho igual. En San Pedro es igual. Pero fue la En influencia de San aquí de Pedro es igual, Tegucigalpa. ellos tienen, sí hay una diferencia en cómo ellos descuartizan allá Pero- en San pero Pedro fíjese que Sula, yo- pero igual siempre sacan las piezas. Yo con ese tema de, por ejemplo, voy a un restaurante, yo no le entro la carne de res. Porque veo que en el comercio a la hora de venderle la carne de res, es siempre la carne de res dura. O sea, más de lo normal. ¿no? En algunos restaurantes sí, le voy a contar que yo estuve en el patio. ¿En Fui el al patio patio, acá del- sí, a veces visito ahí el patio, pero hace como como un mes creo que estuvimos ahí en el patio y pedimos un churrasco. Ah, pues sí, lo que me llevaron fue un bistec. Y le digo yo, pero esto no es churrasco, esto es un bistec normal. Entonces, no, me dice, es churrasco. Pues déjeme decirle y le voy a contradecir, señor, esto no es churrasco, es que el churrasco es una pieza que tiene toda lo gordito alrededor. Sí. Ese es el churrasco. El churrasco se saca de la punta de tajo y es un pedazo algo pequeño.
O sea, hay que sacar muchas puntas de tajo para que usted pueda tener un churrasco. Y que ya el churrasco es una influencia casi argentina. Es de Argentina, ¿verdad? Es correcto. En Argentina no, se utiliza mucho el churrasco, las parrilladas. Estaba metida en el asador y ya eso de que la tiraban en parrillas, eso es nuevo. Antes no, la gente ponía la carne en el asador y la metía en medio de la brasa. Es correcto, entonces, pero esto no es, para mí esto no es churrasco. Es un bistec, Sí, no le dice, pero es que este es pero nos va yendo el tiempo y queremos saber de su labor en las cooperativas. Entonces, usted llega, se convierte en directivo de la cooperativa. En el 99. Ajá. Entro en el 99, ¿verdad? A la junta directiva, en una vocalía. ¿Y ya de ahí? Estuve 2 años en una vocalía, 2 años en la secretaría, ¿verdad? Fui reelecta, pasé a la secretaría. Luego estuve 2 años en Junta de Vigilancia, apoyé el Comité de Educación y de ahí me retiro. Me retiré de la cooperativa y dije yo, no, bueno. Y me dediqué full negocio. ¿Perdón? ¿Qué pasó? Pues fíjese que en esos años, ¿verdad? Bueno, es que uno podía ser reelecto, pero antes la ley no le prohibía y usted podía pasar de Junta Directiva a Junta de Vigilancia. Y yo estuve 2 años en vocalía, 2 años en secretaría y ahí nomás termino mis 4 años dentro de Junta Directiva y me reeligen a la presidencia de la Junta de Vigilancia. Era solo 1 año. Finaliza ese año, me reeligen de nuevo y después es que yo podía volver a la Junta Directiva. Pero yo dije, no, yo voy a descansar. Linda ya tenía aproximadamente como unos 7 años. Luego la escuela, ¿verdad? El negocio. Entonces dije yo voy a descansar. Estuve como unas 5 años que yo no iba a las asambleas de la cooperativa. Y no iba a las asambleas porque yo siempre he tenido ese liderazgo. La mayor parte de la gente que asiste a las asambleas de la San Isidro han sido el comerciante. Y yo sabía que si yo regresaba a una asamblea yo volvía a quedar en un cargo. Y entonces estaba bien de lleno en el negocio, pues sí, manejaba 2 negocios, el negocio de mi mamá y luego yo ya estaba también en la única. Entonces el tiempo era, verdad, muy apretado para mí y decidí no volver a las asambleas, pero sí estaba activa, verdad, como cooperativista porque obtenía, pues, solicitaba mis créditos, entonces yo estaba activa. En el 2000, me recuerdo que en los primeros días de mayo del 2000 me hacen una invitación de la cooperativa y me dicen, doña Xiomara, la venimos a invitar porque la junta directiva ha comprado un bien aquí en Alameda, es donde está la oficina principal. Y nosotros queremos que usted sea testigo de honor sobre la compra. Ok, vamos a llegar. Y eso fue como un 10 de mayo del 2000. Y hicimos el evento ahí en la oficina, ¿verdad? Y todo muy bonito. Y me dicen, oye, Xiomara, ¿y usted no le gustaría regresar a la junta directiva? Ah, de veras, sí. Mire, me dice que nosotros nos gustaría que usted asumiera la vicepresidencia. Pero, claro, habían otros intereses dentro de otras personas que estaban dentro de la Junta o posiblemente afiliados igual que mi persona en su momento como asambleísta. Y vamos a verlo, vamos a pensar. No le dije ni sí ni no, sino que lo iba a pensar. Llegué a la asamblea un 28 de mayo a Chiminique, allá hicieron la asamblea. Y llego y Xiomara, ahí viene decidida, pues vamos a ver cómo están los ambientes acá. Y así fue, me eligieron, acepté, competí con otra compañera y no. En la primera y quedé de vicepresidenta. Estuve 2 años en la vicepresidencia y en la presidencia del Comité de Educación. Fueron 2 años fuertes, ¿verdad? Porque las capacitaciones hay que estar permanentes. Hubo un cambio en ese Comité de Educación en ese año, en el 2010, 11 hasta el 2012. Y ahí pues luego me dijeron, Xiomara, ¿le gustaría la presidencia? Claro que sí. Yo soy mujer de retos y a mí me gustan, ¿verdad?, los desafíos, a mí me gusta para adelante. Porque somos mujeres vamos a estar en el mismo cargo
o lejos de ir hacia adelante, ir hacia atrás. No, está bien, de acuerdo, acepto. Y otras personas me decían, no acepta la presidencia, mire que nosotros queremos que usted siga en la vicepresidencia porque hemos visto un cambio en el Comité de Educación, siga usted con las actividades, nos ha gustado mucho, el mismo afiliado. Pero no, decía yo tengo que ir pues, hacia adelante, ¿verdad? Sí. Y así fue, en el siguiente año, por unanimidad, me propusieron, pero había otra persona que ella pues quería, ¿verdad? También regresar, ella había sido presidenta, y de igual forma, pues no, está bien, si el derecho a usted le asiste, y vayamos las dos. Y de igual forma también, pues gané, ¿verdad? La presidencia, y estuve por 2 años. Luego se sacó un decreto, ¿verdad? Cuando estaba en discusión la ley, para para poder reelegirse. Para poder reelegirse, ¿verdad? En todo caso, pero yo ya no entro con el decreto, porque el decreto finalizaba en mayo, pero la ley fue aprobada en febrero. Entonces, ya entro con la nueva ley por 3 años. Ya llevaba 5. Y ahorita culmino mi 3er año. Okay. En la cooperativa San Isidro. ¿Reelegir? Y me puedo reelegir. Okay. Y me puedo reelegir. Ahora, sí, pero no se queda tampoco su liderazgo y su actividad estrictamente en la cooperativa. Su cooperativa base. Claro. Trasciende usted a lo que es ya otros niveles dentro del cooperativismo. Claro. Actualmente es la presidenta de la Junta de Vigilancia de lo que es FACACH, la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito de Honduras. Así es. ¿Cómo logra llegar ahí a ese cargo? Yo era directivo en su momento de la zona 5, una vocalía en la zona 5, ¿verdad? Y pues ahí se habían salido, ¿verdad?, algunos compañeros que iban a optar por algunos cargos. Pero luego viene el pensamiento de Pedro José. Y Pedro José en su momento, pues, él manifestó que él quería como representante de la zona 5 ser el presidente de la federación. Y de igual forma, Pedro José pues anduvo, ¿verdad?, buscándome, y no hallaba forma de cómo ubicar a Xiomara Andino. Él me fue a buscar a la cooperativa, él fue a buscar, creo que con Adolfo, mi número de teléfono, y decía yo, ¿por qué insiste tanto este muchacho en llamar? En una ocasión tuvimos una sesión de zona 5, y me dijo, Xiomarita, necesito hablar con usted. Ajá, de veras. Le digo, pues yo no había tenido ningún contacto con él, de veras. ¿Y qué quiere hablar conmigo, Pedro José? De política, me dice. De veras, ¿verdad? Y entonces fue cuando tuvimos ese acercamiento, y me dijo de que él quería que yo fuera parte de su equipo. Me recuerdo que a 2 días antes de la asamblea de la federación, hasta la casa me fue a buscar, ¿verdad? Él no conocía, fue con otro compañero del movimiento a buscarme a la casa, tipo 9 de la noche, y terminamos, ¿verdad?, de, como le llama uno popularmente, de cuadrar a las 2 de la mañana, ¿verdad? Y cuál era la línea que íbamos a llegar, y que él quería que yo fuera parte de su equipo, y así fue. El movimiento pues nos apoyó, ¿verdad? Sí hicimos el lobby a nivel nacional, en todas las zonas. Salimos mucho con Pedro José, y el resultado de ello fue que en la asamblea del 2015, un 22 de abril del 2015, pues salimos electos, tanto Pedro como mi persona, ¿verdad?, como presidente. Las 2 presidencias de la federación están dentro de la zona 5 aquí en Tegucigalpa. Sí, y la demostración de la fuerza fue en Ciguatepec, que impresionante la cantidad de cooperativistas. Creo que en los últimos años nunca no se había logrado tener tanta representatividad a nivel nacional de la cantidad casi total de las cooperativas, en demostración de apoyo a algunas propuestas que ustedes precisamente le estaban haciendo al gobierno. Pero es que Pedro ha sido inteligente, Pedro José. Bueno, primero que él es muy joven. Claro. Uno. Pero el recorrido, la experiencia y la trayectoria de Xiomara no es así nomás. Claro.
¿verdad? O sea, él la buscó usted porque el liderazgo y el reconocimiento de Xiomara es de primera en el caso de las mujeres, ¿verdad? Yo quiero reconocerlo de acá. Y en el caso de los varones también le echó la mano, en mucho diría yo también, el licenciado Efraín Rodríguez. Sí, pues. Le echó una mano también para colaborar y otros personajes, ¿verdad? Otra gente que le ayudaron. Pero entonces llegan, pero esa demostración de Ciguatepec es impresionante. Definitivamente nunca se había visto. Pero ahí, ¿con qué propósito llegaron ahí a Ciguatepec? Bien, lo que es Pedro José, ¿verdad? En su momento quería era de que hubiese un compromiso de parte del gobierno en apoyo a las cooperativas, ¿verdad? El movimiento cooperativo es un movimiento muy noble, es un movimiento grande. Somos en la parte financiera, pues los bancos, pues sí tienen que tener un respeto hacia las cooperativas, ¿verdad? Porque nosotros apoyamos desde el más grande, podríamos decir empresario, hasta el microempresario que quiere, ¿verdad?, formalizar su empresa. Entonces lo que se quería ahí era de que el presidente se comprometiera en una agenda cooperativa y los puntos que iban ahí, ¿verdad?, era el apoyo a algunos puntos que nos están afectando en la ley. Han habido propuestas, ¿verdad? Han habido propuestas, tenemos el apoyo enormemente y en esta mañana quiero hacer relevancia sobre Eval Díaz, asesor del presidente de la República. Él apoya bastante la gestión de Pedro José, ¿verdad? Él le manifiesta, mire Pedro, ustedes pueden, ¿verdad?, hacer sus reuniones, digan qué es lo que ustedes consideran que se les puede apoyar. Nosotros estamos abiertos para apoyar el movimiento cooperativo. Existe ese acercamiento, ¿verdad? Pedro José es un líder que él anda buscando, ¿verdad?, los acercamientos, no solamente con la parte de la CHC, que en su momento, pues, nosotros en la semana, hace como un mes, 15 días, nunca me había dicho Dagoberto Suazo tenía años de no venir aquí a la federación. Él es dirigente cafetalero y estuvo en la federación hace como unos mes y medio, ¿verdad? Estuvo en la federación apoyando las propuestas de algunos artículos de la ley. Estuvo el director del Consucop, estuvo el presidente de la CHC, ¿verdad? Estuvo también Pedro José ha buscado un grupo de abogadas, ¿verdad?, que tienen los conocimientos, una consultoría para ver cómo podemos ir haciendo las presentaciones de esos artículos que nos están agobiando dentro de la ley, como las normativas, porque las normativas nacen de la ley. Y de esa forma, pues, él tiene esa incidencia política, ¿verdad? Tiene mucho acercamiento con el gobierno. Y qué más, si nosotros, no importa el partido que nosotros tengamos, ¿verdad?, sino que qué es lo que nosotros queremos, y el gobierno está también para apoyarnos. Y Pedro José ha buscado esa incidencia, tiene los contactos. Pedro José lo atienden en casa de gobierno a la hora que él considera, ¿verdad?, para hacer propuestas, y eso pues es de gran ayuda para nuestro presidente de la federación y también para nosotros como dirigentes de cooperativas. Bueno, queremos agradecer esta mañana que haya dedicado parte de su tiempo, una persona tan ocupada, con tantas actividades, no solamente empresariales, sino que también desde el punto de vista gremial, y que con su participación también tenemos que reconocer que hay cambios importantes en la visión del cooperativismo en Honduras, desde su cargo como presidenta de la Junta de Vigilancia, le pone también su propio tono a la actividad, y para nosotros es un honor tenerla esta mañana y haber compartido parte de su vida, y también conocer de todos sus logros en el campo profesional y en el campo empresarial. Gracias. Muchas gracias. Un placer. Igual. Gusto tenerla. Muchas Don gracias. Frank Gómez. El tiempo ha sido sumamente aprovechado en el Sol de las Noticias con nuestra visitante en esta mañana, quien agradecemos infinitamente su presencia. Muchísimas gracias. Desde Tegucigalpa para Honduras y el mundo, transmite HRKT, La Catracha, en los 1060 AM de su radio.
40 y 20. La Catracha, la radio hondureña de 5 estrellas. Escúchela. Inclaudicable. Un comunicado y condena el hecho de que la Procuraduría General de la República Tenaz. porque todos los presos vinculados al tema del seguro social van pa'l pozo. Incontenible. El abogado está a sus anchas. Estirpe periodística por excelencia. ¿Cómo voy a permitir yo que dirijan mis pensamientos unos delincuentes, ladrones? Él es Esdras Amado López.